En la aventura de hoy vamos a probar la auténtica comida egipcia. Vamos a salir a las calles de este país y probar lo que la gente normalmente degusta en su diario vivir. ¿Cuáles serán sus platillos más famosos? ¿Será verdad que es sucia como algunas personas dicen? ¿Y cuánto más o menos es el precio de estos alimentos? Hoy, chicos, vamos a probar comida callejera en Egipto. ¿Qué onda, bichos? Miren, chicos, arrancando la aventura nos encontramos un puesto de estos que el dicho dice, si se ve lleno es porque es bueno, así que vamos a ver qué tenemos por acá. What is this? It's falafel sandwich. Miren, chicos, cómo los preparan. Aquí está en la versión bruta. Tenemos aquí la mezcla y la ponen aquí a freír en esta olla. Bueno, estamos que los chicos van a preparar el sándwich de falafel. Vamos a ver qué le ponen. Le ponen por aquí el falafel. Aquí le ponen como papas fritas, parece ser. Por aquí le ponen, eso sí no sé qué será, pero le ponen aquí unos frijoles por acá. Y lo terminan aquí con otra pasta. Aquí le terminan con unos cuantos vegetales. Y venga, por aquí tenemos una salsita. Eso es bello. Vamos a darle la probadita, chicos. Para arrancar esta aventura nos hemos venido a un puesto de estos que venden, miren, sándwiches de falafel. El falafel es este que es como una albóndiga que está hecho de diferentes hierbas. Ya lo vamos a probar más adelante, pero les quería mostrar esta versión que te la venden en un sándwich, que básicamente es esto, es un pan árabe y dentro del pan árabe le ponen diferentes cositas, entre estas el falafel. Vamos a darle aquí la respectiva probadita, venga. Está bueno. No, Sofía, es que aquí para pasarnos la calle tenemos que adaptarnos con la gente. O sea, la gente se tira así de un solo. Aquí si algo nos pasa, no. Thanks. Bueno, aquí, si algo nos pasa, chicos, nuestro último video. Miren, nos hemos venido a este lugar que se llama Alhambra, ubicado en Al-Kahf Square. Creo que así se pronuncia, lo voy a estar dejando aquí el nombre exacto. Y nos llamó la atención estos trompos que tienen de carne que, se ven deliciosos. Ya lo vamos a ir a probar, ya vamos a ir a preguntar de qué es, pero se ve que están potentes estos muchachos por aquí. Bueno, Sofi, el primer problema, ¿qué pedimos? Miren, este menú que ven acá se ve bastante interesante. Lo malo es que no entendemos nada. No, es mentira. Ya nos dieron uno aquí. Ya encontramos uno en inglés porque la verdad que no sabíamos qué pedir. Pero sí, menos mal está en inglés. Y pues miren, parece que este lugar es un lugar bastante conocido. Por lo menos ahorita en la zona céntrica que nos encontramos se ve bastante visitado por la gente, o no sabemos si es también porque el día de hoy es viernes, y es que para las personas de aquí de Egipto, todas las personas del mundo árabe, los viernes vendrían siendo como un domingo, o sea, es un día de descanso, o sea, los lugares normalmente están más llenos, los visitan más personas, no solo los turistas, sino que también los locales, pero el lugar completamente lleno. Bueno, chicos, miren, la comida vino, y con solo verla promete. Nosotros nos pedimos un combito aquí de 2 shawarmas con un Sprite, y miren, el shawarma es de carne, por si se preguntaban por qué se ve así, pues así es la forma de hacerlos. Miren, Sofía le dio unas cuantas mordidas. Sí, es que hoy andamos un poquito. Lleva, bueno, yo lo pedí de carne, como de res, creo yo que es, no sé. Y lleva unas verduras y lechuga y un aderezo. Sabe bastante bien. Miren, te lo entregan como así. Lo miro como que fuera como un burrito, pero mucho más delgado. Y un poquito más lleno de aceite, para que vean un poquito cómo se ve. No sé si logran apreciarlo ahí en la camarita. Venga para acá. Tiene como un toque de carne y un saborcito algo un poquito picante con ácido. Así que bueno, provechito, chicos, probando el shawarma. Primeras impresiones, una delicia. Y miren, vamos al siguiente destino. Yo sé que ahorita ya los he dejado con un poquito de hambre, pero nos hemos venido a conocer lo que fácilmente podría ser uno de los restaurantes más populares de todo el Cairo. Este edificio que están viendo en pantalla se llama Koshari Abu Tarek y se especializan en un solo platillo, el cual es el koshari. Tío Frank, ¿qué es el koshari? Pues ya se lo voy a estar mostrando. Acompáñenme, porque andamos con un poquito de hambre. Démosle.
No me había fijado que justamente afuera del restaurante de Koshari Abu Tarek tienen como un carrito. Me estaban comentando por ahí que esto realmente es un restaurante famoso por acá. Miren, allá no sé si logran ver que tienen incluso hasta delivery. Están los chicos ahí de delivery para repartir por toda la ciudad. Y también tienen como este carrito que cuando el restaurante está completamente lleno, o si ustedes solamente van de paso, pueden pasar por acá y comprar su koshari y después irse. Bueno, miren, ya nos encontramos dentro del restaurante. Que el truquito para encontrarlo vacío, venir temprano. Nosotros hemos venido a eso de las 8:30 de la mañana. Este emprendimiento es tan popular que tiene hasta un récord Guinness por tener el koshari más largo de todo el mundo. Aquí a la par de las mesas te ponen un letrero como este que le certifica que de verdad tienen un récord Guinness. Miren, este koshari pesaba 8 toneladas, realmente grande. Pero nosotros vamos a probar el que es el tradicional. Y miren, estos chicos realmente tienen un espectáculo. Me imagino que cuando está más lleno, pues el movimiento en el restaurante se ve aún más. Pero cuando uno pasa aquí por la parte de la cocina, ven que están tirando los, no sé qué material, no sé qué ingrediente será, pero se ven que están tirando los garbanzos por aquí, tiran la cebolla frita por acá. Realmente un plato de estos lo sacan en 1 minuto máximo, pero ya lo tenemos por acá. Por aquí el amigo nos ayudó a prepararlo. Hello guys, welcome. Yeah, you like it spicy? Little medium, more spicy? Medium spicy, okay. Only koshari. This makes pasta, rice, lentil, tomato sauce, chickpeas, onion. You mix all together, okay? And then salt and pepper, vinegar of garlic and lemon. Yeah, spicy, little spicy. No, medium. No, medium spicy. Medium spicy, good. Lemon, fresh lemon. And tomato sauce. This crisp onion. All chickpeas. You mix all together. Thank you. Enjoy. Test. Voy. Yeah. Enjoy food. Good. Excellent. Good. Este platillo es completamente vegetariano. Cualquiera puede pensar que tiene carne, que tiene pollo, pero no, solamente vegetariano. Así que para los que no les gusta la carne y quieren un platillo vegetariano, tienen que probar sin duda el koshari. Miren, les cuento rapidito lo que lleva. Arroz, tiene macarrones, lentejas, salsa de tomate, garbanzo, cebolla frita y vermicelli. Bueno, miren, por lo menos en este restaurante te lo sirven así como lo ven acá. Pero, bueno, aquí a Sofi le hicieron la demostración que después de que te le ponen todas las cositas, el garbanzo, la cebolla, la salsa, lo tienes que revolver y así lo puedes degustar. Así que no se diga más, vamos a darle la respectiva probadita. Bueno, vamos a revolverlo un poquito por aquí, todos los ingredientes. Y venga, probando koshari. Este fácilmente podría ser uno de los platos más populares de todo Egipto. Miren, entre una de las cositas que me he fijado en diferentes restaurantes aquí en Egipto, por lo menos en la zona del Cairo, es que suelen tener la foto del jefe en grande. Cuando uno llega la pueden encontrar. Hey, my friend. Hi. Hi. Who's the man in the world? Abu Tarek. The boss here, Abu Tarek, the manager here. Oh, since when the restaurant is open? 14 years. 14 years. Oh, okay. Many years. Yeah, 15. 14, 15 years. Good. Oh, okay. Yeah. Bueno, lo que les comentaba era eso, chicos, que pues en diferentes restaurantes suelen tener la foto del dueño. Uno puede pensar quién será este faraón. Para los que se preguntaban, son los jefes de los restaurantes. Y esta comida no la podíamos terminar sin probar un postre egipcio. Me comentan aquí que es bastante común que la gente aquí coma arroz con leche. Es como le llaman aquí pudín de arroz o también arroz en leche, como se conoce en otros países. Y para que lo vean un poquito la textura que tiene, te lo sirven aquí helado. Uno está acostumbrado a comérselo caliente, por lo menos en algunas zonas de Latinoamérica se lo come de forma caliente. Y aquí te lo sirven helado. Miren, aquí para que lo vean un poquito, tiene aquí la textura, sí, como que si fuese un pudín. Venga para acá. El mismo sabor que el arroz en leche. Y me comentan que igual ustedes le pueden echar. Uy, creo que me peleé con un poquito de carne. Me pasé un poquito, pero siguiente ronda, venga.
hemos venido a este lugar que se llama Baba Abdo. Se encuentra aquí, justamente a la par de la carretera principal. Vemos que aquí están pasando los vehículos, los microbuses, los buses, los carros. Y bueno, han puesto unas cuantas mesas en la parte de afuera donde la mayoría de personas comen. Hay unas mesitas por aquí, más mesitas por allá. Y bueno, sí, es un poquito caótico porque el montón de vehículos pasan aquí a un lado, pero en casi la mayoría de lugares de Egipto vendría siendo de esta manera. Aquí tenemos lo que es la cocina. Con Sofi ya estamos listos para pedir. Bueno, pues no sabemos cómo pedir. porque están en nuestro idioma, pero bueno, ahí más o menos sacamos una foto. Una foto le vamos a enseñar. Ese es un buen truco, enseñarles la foto y pues ya ellos ya saben. Hacerle así o no sé. Ajá. Para decirle cuánto quieren. Two of the la picture. Y ya él va a entender. Bueno, chicos, no sé si aquí a través de la cámara, por todo el bullicio que hay acá, todo el ruido se logra escuchar. Escuchen. Creo que son de esos. Escuchen, chicos. A diferentes horas del día ponen un canto como este, que entiendo yo es el canto que pues incita a rezar a la gente que practica la religión musulmana. Miren, me pareció sorprendente que no solamente la ponen en diferentes horas del día, sino que también la ponen cuando nosotros íbamos en el Uber, la ponen en la radio. Interrumpen la transmisión, la música, lo que estén escuchando y también lo ponen. Así que si se preguntaban por qué en diferentes países que pues tienen la religión musulmana se escuchan esos cantos, es un canto que cuando ese canto se escucha las personas tienen que ir a rezar. Bueno, chicos, miren, el platillo estrella de este lugar es este que ven acá, que vendría siendo como un pan. Es como un pan francés y en medio lo rellenan con diferentes carnes. Por lo menos nos pedimos dos opciones. Este que lleva acá llevaría hígado en la parte de en medio y este otro que ven acá lo pedimos con salchicha picante. De hecho, el chico me advirtió que picaba bastante, pero vamos a darle aquí una probadita para que lo vean. Es como vamos a llamarlo así, como un pan, como un mini baguette, como un pan francés, y este lo rellenan con hígado. Así que no se diga más, chicos, provechito. Sí, sabe a hígado, picante. E igual te lo acompañan aquí como con una pequeña ensalada. El chico me dijo que es una ensalada egipcia. Lleva coliflor, lleva por aquí papa, zanahoria, aceituna, chile y también lo ponen aquí como... Es como una papa picada que le ponen también unas especias también picantes. Así que vamos a darle aquí una probadita a la ensalada egipcia, chicos. Un bocadito, venga. Está buena, pero pica. Bueno, chicos, aquí tenemos el respectivo platillo. Me comenta aquí el amigo, the name is Alexander sausage and the Alexander liver. Okay, my friend, what kind of food can we find in this restaurant? Baba Abdo, Egypt. Okay, this dish is very traditional here? It's popular. It's very popular. It's a very favorite sandwich for Egyptian people. Okay, we came here because we saw a review on internet. Welcome anytime. Welcome anytime. Thanks. Thank you. Bueno, chicos, ya tenemos el nombre. Se nos había escapado, pero nos comentan que es Alexander Sausage, que es la salchicha que pica un poquito, esta que ven por acá. Y la otra solamente me dijo liver, que es hígado, ¿no? O sea, pan con hígado. Así que, bueno, sería algo bastante callejero. Por lo menos en este en el que hemos venido, sí está justamente a la orilla de la calle. Y bueno, o sea, lo más higiénico no lo van a hallar acá, pero está bueno. Y ustedes saben que yo creo que a veces eso le da el toque, va. Entre más callejero, más rico. Lo único es que quizás vengan cuando ya haya bajado un poquitito el sol. Sí, porque sí da bastante fuerte. Bueno, miren, vamos con la siguiente. Esta que ven acá es la que me decía que así se llama, Alexander Sausage, el platillo salchicha con un poquito de especias. Verso, sí, casi todos los platillos son picantes porque aquí en Egipto les gusta comer bastante picante. Vamos a probar esta, a ver. Está bueno, pero me gustó más el de hígado. Provechito, chicos, sigamos conociendo la comida callejera aquí en el Cairo, Egipto.
Hablando un rato con los chicos del taxi me comentan que tengo que probar la kofta en Egipto y me recomendaron este lugar en específico que se llama Sophie Caves. Nosotros lo visitamos de noche y es que aquí su especialización es la kofta, así que vamos a probarla. Bueno chicos, vemos que está completamente lleno. Number one. Ahí tenemos que el mesero bastante alegre, el compañero nos está llevando a una mesa, pero miren, les cuento, este lugar es tan famoso que... Hey, ¿qué tal amigos? Hello. Hello, how are you? Bien amigables aquí los chicos, pero bueno, les cuento que este lugar es tan... wow. Es tan popular que tiene como 3 niveles. Miren que les soy honesto, está reventado, Sofi. Está llenísimo, o sea, todas las mesas llenísimas y gente parada también buscando mesas. Es aquí donde aplica el dicho que si está lleno es porque ha de ser. ¿Por qué? Miren que de este lugar yo no tenía ni idea. Sofi fue la idea de venir a este lugar. Ahí estuve investigando y me salía esto. Y como que venden aquí cosas. Me imagino que siempre comida egipcia, pero... Y tiene un montón de años. Creo que está como desde 1996, creo que decía afuera. Curioso. Miren chicos, qué curiosa la forma de comenzar aquí. Te ponen como un plástico sobre la mesa, como un mantel. Vamos a llamarlo así, como un mantel. Sí, creo que es como un pedazo de plástico. Ustedes pueden vender igual también y poner su plato normal aquí. Pero sí, me he fijado que hay gente que prefiere comer sobre esto y no sobre el plato. Bueno, Sofi, vamos a ver qué nos pedimos. ¿Cómo logramos ordenar? Porque está todo en árabe. Nos ha costado. Una de las cositas que nos ha costado haciendo este video de comida callejera es que cuando pedimos el menú hay lugares que no lo tienen en inglés y te lo dan en árabe. Nos toca mostrarles una foto y pues enseñarles lo que queremos pedir. Porque aquí viendo este menú, sepa Dios qué dice por aquí, por acá, tampoco lo entiendo. Yo me dejo guiar por los dibujitos. Así que deseennos suerte pidiendo por acá porque honestamente no sabemos qué dice. Bueno chicos, miren, se llegó la hora. Antes de servirnos, aquí pasa la gente con un montón de platos para aquí, para allá. Pasan haciendo shows de fuego. Yo ni sé qué estaban encendiendo acá, pero se miraba impresionante. Por acá nos sirvieron una sopa verde que cuando acordé teníamos todo esto en la mesa. Así que vamos a arrancar con lo que es el platillo principal, que es este que ven acá. Es el kofta con kebabs. No sé si vamos a salir, Dios mío, no sé si vamos a salir de este lugar vivos, pero miren, nos vinieron aquí a dejar otro plato que ya se lo voy a estar explicando en breve, pero se ve potente. Yo en la foto lo miraba bien pequeño, pero sí, miren, nos dieron aquí este plato que trae kofta y kebabs. Para los que se preguntan qué es más o menos la cocción o la forma en la que preparan la carne. En este caso no es carne normal, sino que es carne de cordero. Te lo sirven aquí acompañado con una salsa de ajo, vegetales. Por acá también tenemos pepino con un poco de chile. Bueno, aquí me sirvieron una salsa que su base es de maní. Cuando uno la prueba se siente como que fuera mantequilla de maní, pero o sea, no es lo mismo, es diferente. Y por acá, para los que se preguntan con qué lo acompañan, casi todos los platillos aquí en Egipto los acompañan con esto, el pan árabe. Los encuentran en todos lados, en el almuerzo, en el desayuno, en la cena. Y este que tenemos acá es el kofta, que la diferencia vendría siendo la forma, la cocción en la que la preparan. Está hecha de carne de cordero y la preparan así como enrolladita. Ponen un pincho en la parte de en medio y enrollan la carne así. Y por eso pues le queda como esta forma. No sé si logran verla ahí a través de la cámara, como una forma cilíndrica. Así que bueno, yo no sé si me lo estoy comiendo con el aderezo correcto, pero venga para acá. Bueno, miren, con Sofi estamos haciendo aquí un invento. No sabemos si se come así, pero en el medio del pan árabe lo vamos a agarrar aquí como que fuera un... Si no se come así, amigos árabes nos disculpan, pero lo miramos la forma más fácil de comérselo. Lo enrollamos en el pan árabe, lo ponemos en medio y provechito. Y bueno, vamos con el siguiente platillo, que es el pan relleno con carne. Este lo sirven con papas fritas, pero se siente como que viene relleno con algo. Ya lo vamos a averiguar. Y este chorizo sobre una cama de arroz. Y esto prácticamente uno lo tiene que abrir de aquí y ahí se le ve todo el relleno. No sabía que se tenía que abrir así. Ajá, bueno, es que no tenemos cuchillo. Yo creería que era así como una tipo pizza, pero pues
Los de lado también la pidieron y así la abrieron, así que Y ellos se ven. y ellos se ven que son egipcios, O sea que así les que copiamos en el examen. y así y después solo se saca el relleno y se lo comen con el pan árabe y ya. Hay que aclarar que el pan relleno de carne tiene casi que la misma textura. Creo que está hecho con los mismos ingredientes que el pan árabe, ¿no? Ajá, esto de afuera, este pan está hecho con la misma masa del pan árabe. Solo que hoy que me pongo a pensar, creo que para la gente aquí árabe, me pregunto, ¿será pan árabe también para ellos o solo para nosotros? ¿Será solamente pan para ellos o también pan árabe? Lo averiguaremos en los comentarios. Para quienes además de visitar el Cairo visiten un poco más al sur de Egipto, nos encontramos aquí en Luxor. Visitamos este restaurante que se llama Al Zahabi Lane y es que llama la atención porque en la segunda planta tiene una vista increíble al río Nilo. Así que miren, el día de comida lo vamos a arrancar aquí probando el falafel. Este es una mezcla triturada de diferentes especias. Prácticamente tiene una base de garbanzos y tratados en agua con cebolla, ajo y diferentes hierbas. Normalmente la forma vendría siendo de este estilo, vendría como siendo como una albóndiga, otros las hacen un poquito más alargadas, hay otros que las hacen como en forma de círculo, ahí dependiendo el gusto del cocinero, miren. Y aquí te lo acompañan con diferentes, son como aderezos, como salsa. Esta que ven acá se llama tahini, que es una pasta elaborada de semillas de sésamo molido, o también se le conoce como ajonjolí, es bastante popular en esta gastronomía. Y el hummus, que es una mezcla de garbanzos cocidos con tajina, ajo y le ponen un poquito de zumo de limón. Normalmente estos aderezos los pueden acompañar con el falafel, que es este que le comenta acá. Solamente vienen por aquí, lo embarran un poquito y venga, pica un poco para que vean un poquito cómo es por dentro. Tiene ahí cabal todas las hierbas que les estaba mencionando. Miren, vamos con el siguiente. Este se llama Fitter Lahama, o ya para que me entiendan un poquito mejor, lo conocen como Fitter with Beef and Cheese, que sería, bueno, que así sale en el menú. Yo solamente se lo estoy repitiendo, pero sería prácticamente pan árabe y lo cortan como en pequeños cuadraditos. Y adentro tiene carne, puede ser carne de res, de pollo, de camello, de lo que ustedes quieran. Nosotros nos pedimos una de res y también va acompañado con queso egipcio. Así que venga, vamos a darle una probadita. Sería como una pizza al revés. La masa no va, no sé si me entienden. La carne, el queso, la verdura van adentro y no van afuera. Algo así, porque el sabor es similar a una pizza. Provechito. Otro de los platillos bastante conocidos acá es el shawarma. Pueden pedirlo de pollo, de carne. Este que ven en pantalla es el beef shawarma. Anteriormente en nuestra visita en el Cairo probamos también otro shawarma, pero con la diferencia que el del Cairo es otra presentación. Le llaman beef shawarma wrap. Vendría como enrollado en un burrito. Y a este que ven acá es otra presentación. Tenemos aquí la carne, un poco de vegetales y en casi todos los platillos aquí en Egipto los acompañan con un poquito de arroz. Vamos a darle aquí la respectiva. Miren, honestamente, yo pensé que los shawarma solamente eran de la presentación así en burrito. Y ya estando acá uno se da cuenta que también está esta otra presentación, bastante curiosa. Así que, provechito, amigos. Venga, un shawarma. Estos platos los acompañan con pan árabe, o bueno, para que lo conozcan un poquito mejor, el pan pita. Y por aquí Sofi se pidió, son como unos pinchos apilados con pollo, los acompañan también como con verduras y lo curioso es que te lo sirven aquí como en una parrillita pequeña para que el pincho siempre se mantenga caliente. Esto es la diferencia con otros pinchos de pollo que los sazonan con especias egipcias. Venga por acá. Pasó la prueba. Pero bueno chicos, el estómago llegó a su máximo nivel, ya no aguantamos ni un bocado más. Aquí terminamos la aventura degustando la auténtica, la verdadera comida egipcia. Yo me despido, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.